Voy a pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a mirar los versículos, o vamos a leer, debo decir, versículos 8 al 15. Una vez más, Colosenses capítulo 2, versos 8 al 15. Y empezando en el verso 8, dice, ustedes me siguen con la vista, mirad que nadie os engañe, que os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre querido, Padre celestial, todopoderoso Dios, en este momento te pedimos con acción de gracias una bendición especial por tu santa palabra, esta palabra que has inspirado y que deseamos que la ministres a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El político militar venezolano Simón Bolívar dijo en una ocasión estas palabras que son tremendas. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. ¿Qué tal? Eso es para darle un poquito de vuelta, ¿no es cierto?, a esas palabras. Lógicamente que el contexto en que encajan esas palabras de aquel gran hombre es el de la lucha por la liberación de un continente del poder de fuerzas extranjeras. Todos o la mayoría de los que estamos acá conocemos la saga de la independencia de este continente y cómo tuvimos que enfrentar fuerzas de Europa que hacían presión para poder mantener un sistema antiguo ya y que estaba pasando. Sin embargo, nosotros bien podemos aplicar al tema que quiero tratar con ustedes, estas mismas palabras de aquel gran prócer. Estamos tocando fin hoy a esta serie que tiene como enfoque la excelencia de la salvación. Y hemos estado observando hasta el momento que nosotros podemos apreciar dicha excelencia considerando a lo menos, hoy vamos a mirar el quinto punto, pero hemos visto hasta ahora 4. El primero, dijimos que es un acto de iluminación. Si hay algo que manifiesta la excelencia de la salvación es el hecho de que hombres hundidos en oscuridad, Dios iluminando esos corazones nos hizo ver, nos hizo resplandecer la gracia de Dios en Cristo Jesús y obtuvimos la salvación. Número 2, hemos dicho que se trata de un acto de liberación. Hemos dicho también que se trata de un acto de la gracia divina. En otras palabras, no hay ningún mérito que nosotros podamos hacer para poder alcanzar la salvación
por nosotros mismos, contrariamente a lo que a veces algunas tendencias religiosas promueven en la actualidad y que no es nada nuevo, ya desde tiempos antiguos se sostenían este tipo de cosas equivocadas. Dijimos en el último encuentro que se trata también de un acto de reconciliación. Y hoy vamos a mirar que se trata de un acto de conquista. Toma nota de eso, un acto de triunfo rotundo por parte de Jesucristo en esa cruz del Calvario donde Él derramó su vida. Otra vez, miren el verso 15 donde dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es hermoso, lo que nos dice este hombre. Ahora, macanudo, este es una introducción a lo que estamos hablando, pero ¿cuál es el contexto de la carta? Esta es una pregunta importante para poder entender entonces, cuando miramos estas cosas, ¿de dónde viene Pablo? ¿Qué es lo que lo motivó a sentarse y escribir esta hermosa carta para los creyentes de Colosas y eventualmente para la posteridad, ¿no? Bueno, Pablo aborda dos puntos. Usualmente este hombre tenía la costumbre, esto es lo que se ve en todas las cartas, de dividir su exposición en dos partes. Ustedes van a encontrar que Pablo usualmente lo que hace es, en la primera parte de sus cartas, es concentrar toda su doctrina, todo el argumento teológico. Y vamos a ver ideas que a algunas personas, en fin, les cuesta desilvanar. El apóstol Pedro dice que hay gente que agarra esas cosas a veces difíciles de entender, las tergiversan, las usan en una forma equivocada, y hoy sucede mucho eso, y llevan a las personas a cualquier cosa. Entonces Pablo concentra su doctrina en los primeros capítulos, y en la segunda parte de las cartas lo que hace entonces es aplicar, es decir, poner en un sentido claro a la vida diaria cómo tenemos nosotros que vivir esas doctrinas, es decir, qué relevancia tienen para nosotros, cuando salimos de este lugar, esas enseñanzas para vivir una vida mejor en Cristo. Y noten ustedes, en los primeros hay 4 capítulos nada más, pero en los 2 primeros capítulos lo que hace Pablo es enfatizar o abordar la supremacía de la persona del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. A modo de resumen, podemos leer algunos versículos acá para que se den una idea de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si se van al capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y entonces en el verso 16, lo que trata es ahora de explicar a qué se refiere con esto de primogénito de toda la creación. Y cuidado, esto es importante, porque hay ciertos movimientos allí que estiman de que Jesucristo es un ser creado y que este versículo, especialmente esta segunda parte, nos habla que si es el primogénito quiere decir que tuvo un inicio. No, definitivamente no es así. Acá lo que se está indicando es que Él es el primogénito, y el verso 16 explica a qué se refiere con esto de la mención de la primogenitura. Y dice que es el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, ¿no es cierto? Y enumera ahí una serie de elementos espirituales. Y verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra palabra interesante, permitan insertar ahí otro paréntesis. La palabra griega subsisten es muy interesante porque hace referencia a cómo Jesucristo tiene el control, cómo Él mantiene todas las cosas juntas. Sonistemi. Una palabra que tiene una penetración y peso teológico muy importante cuando se trata de estudiar la persona del Señor Jesucristo y su soberanía sobre la creación. Tema para otra ocasión. Capítulo 2, verso 9, agrega también: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que se dan cuenta entonces que este hombre lo que hace es enfatizar o subrayar que Cristo es un ser supremo. Y entonces en los capítulos 3 y 4 nos va a hablar de cuáles son las implicancias de esa soberanía de Cristo sobre la vida de aquellos que han profesado profesión de fe,
o en fin, aceptar a Cristo como Salvador personal de sus vidas. Y entonces lo que va a hacer es enlistar una serie de cosas. Por ejemplo, noten el capítulo 3 que dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y luego verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para poder buscar algo en una forma efectiva, tenemos que poner el ojo donde está ese algo. Si yo estoy buscando las cosas del cielo, pero estoy mirando aquí abajo, bueno, voy a andar dando vueltas, ¿no es cierto?, como un trompo de aquí para allá, sin orientación, difícilmente pudiendo encontrar aquello que quizás quiero alcanzar. Entonces el Señor acá nos dice, a través del apóstol Pablo, es mira arriba, busca las cosas de arriba poniendo los ojos en el lugar que corresponde. Y entonces nos va a indicar una serie de pautas. Mientras miramos arriba y vivimos aquí abajo, tenemos que tener cierto patrón de conducta. Es decir, aplicar las enseñanzas de los primeros capítulos a la realidad presente del creyente. Y nos dice, por ejemplo, versículo 5 del capítulo 3, haced morir lo terrenal. Y ustedes se dan cuenta que enlista una serie de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, etcétera, ¿no es cierto? Hace una lista detallada. Nos dice también que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, capítulo 3, versículo 12. Nos dice también en el versículo 16 que la palabra de Cristo more en nosotros. Nos dice en el verso 17, haced todo en el nombre del Señor. Y después de hablarnos de eso, nos lleva al ámbito del hogar. Y nos dice, por ejemplo, las mujeres, verso 18, estén sujetas a sus esposos. Cuidado con esto. Sujetas no quiere decir lacayos o esclavos, porque se ha hecho mucho daño al interpretar que la mujer es un ser secundario en la sociedad o en la raza, y entonces históricamente muchas veces se ha tratado a las mujeres como un ser de segunda clase, que los hombres podemos hacer con ellas lo que nos parece. Cuidado con esto. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Y atención, porque hay muchos que por allí, tratando de desvirtuar las Escrituras, dicen, sí, efectivamente la Iglesia enseña o enseñó en el pasado a someter a las mujeres. No. Eso no sucede en la palabra de Dios. La Biblia nunca enseñó que la mujer es un ciudadano de segundo grado en la raza humana y que el hombre tiene el derecho y la autoridad dada por Dios para someter y maltratar a la mujer. No, señor. Entonces dice, mujeres sujetas, agarradas al esposo. Y el esposo, verso 19, amando a esas esposas en una forma sacrificial, considerada, con sabiduría, tratándola como corresponde, como una consierva, como una coheredera del cielo. En cuanto a los hijos, verso 20 dice, los hijos tienen que obedecer a los padres, y verso 21, los padres comportarse como corresponde cuando se trata de la educación y la orientación de los hijos, ser tolerantes, comprensivos y todo lo que demanda levantar a nuestros hijos en una forma correcta. En el ámbito laboral, verso 22 dice que los trabajadores o los siervos deben servir, deben actuar, pero como sirviendo al Señor. Y aquellos que están sobre ellos, dice el verso 21, tienen que entonces respetar, honrar, tratar bien a esas personas que están debajo de ellos. O sea que todo esto lo hacemos considerando cuando tenemos en nuestra mente claro que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y cuando dice Pablo estas cosas, nos está indicando que no solamente es supremo sobre los principados y potestades, sino también sobre cada una de nuestras vidas y nuestros quehaceres. Él es el capitán. Él es el que lleva el timón. Él es el que nos va a dar orientaciones correctas. Él es el que nos indica cómo vamos a vivir vidas triunfantes, vidas victoriosas, vidas que realmente valen la pena vivir, no simplemente un existir que va hacia la muerte y después quién sabe qué es lo que nos pasa del otro lado. Algunos eruditos, esto es a modo de información para los que quieren profundizar un poco más, indican que probablemente esta carta escrita por Pablo a los Colosenses es la más cristocéntrica de todas sus cartas. La carta a los Hebreos, y acá es donde hay un debate si la escribió Pablo o no,
Yo tengo mi opinión personal en relación a eso, después obviamente de haber considerado el tema. También nos apunta a la supremacía de Cristo. Si tuviéramos que preguntar, ¿cuál es el tema? ¿A dónde quiere llevarnos el escritor de Hebreos? Bueno, exactamente a donde nos lleva el de Colosenses, a la supremacía de Cristo Jesús. Y algunos van más lejos, ¿no? Dicen que en definitiva Colosenses es la carta más cristocéntrica de toda la Biblia. Eso es un asunto para que ustedes después, si quieren estudiar, investiguen más y de esa manera puedan hacer sus propias conclusiones. Y saben una cosa, el apóstol Pablo no solamente nos plantea la preeminencia del Señor Jesucristo, sino que también trata o aborda lo completo de la salvación que Él provee a los perdidos. Observen ustedes en el verso 10 que dice, y vosotros estáis completos en Él. Lo que Pablo le está indicando a esta gente y a nosotros también es que no quedó absolutamente nada en el tintero en cuanto a nuestra bendita salvación. Esto es algo tremendo lo que nos dice este hombre. Y fíjense ustedes que lo que nos está diciendo va totalmente en diametral oposición a lo que estaban inculcando algunos falsos maestros que se habían metido dentro de la iglesia y estaban inyectando algunas ideas un poco extrañas. Ustedes se van al verso 16 y 17 y notarán, por ejemplo, que había personas que ponían énfasis en, o mandaban a los cristianos a practicar rituales en asuntos de comida, hablaban de bebidas oblativas, hablaban de días de fiestas, fases lunares, días de reposo, culto a los ángeles, atención con esto. En otras palabras, lo que Pablo sintetiza en el versículo 8 como filosofías y huecas sutilezas. Y tomen nota que dice que estas cosas son ordenadas en torno a visiones humanas y no según Cristo Jesús. Sutileza quiere decir perspicacia, quiere decir ingenio. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que se paran en los púlpitos hoy y que utilizan la perspicacia, la habilidad para argumentar y llevar a las personas para cualquier lado? ¿Por qué vemos la estafa dentro de la iglesia hoy? ¿Por qué vemos personas cansadas de ver cómo se les desvalijan los bolsillos, cuando se les prometen cosas que no se van a cumplir jamás? Cuando se les venden ilusiones que flotan en el aire. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, porque se da oído a sutilezas, a doctrinas que les falta fundamento, sustancia. Por eso dice huecas, están vacías por dentro. Hay mucha gente que está suelta hoy y que está haciendo exactamente lo mismo que dice el apóstol Pablo de estos individuos que, en fin, se habían metido dentro de la iglesia y motivaban a los creyentes a cualquier cosa. Ahora, acá yo pienso que podemos parar y hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué bendición más grande que tenemos aquellos que conocimos a Cristo en saber que con Él, que Él mismo cuando vino a este mundo no dejó absolutamente nada pendiente o incompleto en lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas? Algunos dicen que no, que tenemos que agregar cosas. Pero este hombre está diciendo, no, ya está. Podemos descansar tranquilos, apoyar nuestras cabezas en las almohadas y dormir, porque todo hoy, por causa de Cristo Jesús, está en orden con Dios. Si había cosas pendientes, bueno, en su sacrificio esas cosas, como vamos a mirar en un ratito, habían quedado completamente arregladas en esa cruz de sufrimiento, de sacrificio, por parte de nuestro bendito y precioso Salvador, el perfecto Hijo de Dios. Y entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a arrancar al revés de lo que supuestamente se tiene que hacer cuando se trata de una exposición, ¿no es cierto? Uno tiene que agarrar y arrancar del verso 8 en adelante, pero entonces lo que voy a hacer es agarrar y arrancar desde el versículo 15. Y perdonen que hago esto, pero creo que vale la pena. Y hay una razón. Y la razón es porque estimo que este es el clímax
de toda esta sección. Es el punto, digamos, más intenso, si se puede poner en esos términos, de todo el desarrollo que hace el apóstol Pablo. Es como si este hombre nos estuviese llevando por una, vamos a imaginar una pirámide, ¿no? Hace poquito estuvimos allá en México y vimos las pirámides de los mayas y cómo uno va ascendiendo a la cúspide a través de escalones. Bueno, Pablo nos va llevando desde el verso 8 en unos escalones ascendentes que nos llevan al vértice, que es el verso 15. Es el punto culmine de sus ideas. Y este hombre entonces nos está diciendo en ese versículo 15 cómo Cristo privó a los seres superiores de su poder e influencia sobre aquellos que ahora pertenecen al pueblo de Dios. ¿Saben ustedes que hay mucha gente en el evangelio contemporáneo que viven aterrados del diablo y sus secuaces? Vivimos en una época en que, no sé, parece como que vivimos con una especie de paranoia. Inclusive a veces hay gente que se meten en los templos y denigran al diablo y a sus secuaces. Los insultan, se ríen, se mofan y dicen un montón de cosas que no entienden, francamente. Y creo que es un fenómeno psicológico. Hay cierto temor a que puede tocar nuestras vidas, nos pueden amargar la existencia. Y entonces esta es una manera de distraerse, es una manera de decir yo estoy en control, a mí no me puede tocar. Y entonces escondemos esos temores detrás de estos movimientos extraños, casi místicos que se dan dentro de la iglesia. Viven con pánico. Van dando vuelta a la esquina pensando que del otro lado de la ochava los está esperando el enemigo para hacer una zancadilla o alguna cosa rara. Ahora, ¿por qué este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, el problema puede ser complejo. Vuelvo a repetir, hay factores sociales, hay factores, de índole espiritual, tal vez rayando lo supersticioso, lo místico, problemas, emocionales, no sé. Pero a lo menos hay una cosa, y es que estas personas temen porque no tienen un conocimiento concreto de lo que dice la palabra de Dios acerca de estos seres. Y en este caso lo que dice el Señor a través de este gran hombre llamado Pablo acerca de la condición actual después de la cruz del Calvario de estos seres espectaculares, superiores que hoy, en cuanto al pueblo de Dios, no tienen realmente mucha relevancia. Algunos pueden decir, bueno, un momento, pastor, pero a ver, Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, bueno, pero hay que leer el contexto de las palabras de Pedro, porque lo que está diciendo este hombre es que el diablo anda dando vuelta y no tiene ninguna influencia sobre nosotros. La advertencia no es con relación al diablo, sino con relación a nosotros. Dice, no andes distraído. Mantente con los ojos abiertos, velando. ¿Por qué? Porque el diablo está buscando, ¿no es cierto?, a quien hacer caer. Así que no es que nos está tratando de dar una cátedra acerca del diablo, sino que está llamándonos a ser despiertos, a ser vivos, a estar despabilados y no distraídos en las cosas del mundo que nos puede hacer caer, ¿no es cierto?, cerca de la esfera de influencia del diablo, y no que nos puede poseer y tomar y hacer una serie de cosas, pero que puede utilizar circunstancias, situaciones que pueden hacer nuestra vida un poco difícil. Y entonces, para que se den cuenta de lo que este hombre dice, va a usar un ejemplo muy interesante en la segunda parte del versículo 15. Cuando dice, por ejemplo, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y es muy interesante porque un examen etimológico de esa palabra triunfando, o triunfar, ¿no es cierto?, nos ayuda. Yo no voy a entrar ahora a un análisis de etimología o de la raíz de la palabra y el significado de la semántica, no, eso nos va a llevar para cualquier lado. Pero a lo menos en un análisis ya hecho de esta palabrita que aparece acá, lo que se está tratando de hacer énfasis es la algarabía, el regocijo, la exuberancia de parte de una audiencia que está observando algo fenomenal, algo extraordinario. Y Pablo acá tiene la visión, ¿no es cierto?, de
está imaginando una procesión. Tenemos que ubicarnos un poquito en asuntos de sociocultura acá, de los tiempos de Pablo, y está pensando en la procesión militar del ejército romano, que era la potencia del mundo en ese momento, y que venían, después de la guerra, entrando por la avenida principal de las calles de Roma, yendo hacia el Capitolio, en procesión, el comandante del ejército o el general yendo adelante, abriendo brecha, las multitudes a los costados con hojas de palma y haciendo ruido, y detrás de este hombre viene todo un séquito de prisioneros y todos los despojos de la guerra. Y luego atrás viene el ejército. Y viene allí ese séquito de personas encadenadas, personas de cuello doblado, personas sometidas, que aunque fueron fieros y aguerridos guerreros en el campo de batalla, ahora no tienen ninguna influencia. La esfera o el radio de acción quedó sometido a unas cadenas, a un pasillo que está abriendo ese capitán del ejército. Se discute un poco acerca de, no sé, cómo se formaban estas procesiones, ¿verdad? Usualmente la figura real es que iba en un carro de 2 ruedas y era tirado por el carro por 4 briosos caballos preciosos, bien adornados, hermosos animales de pura sangre. El comandante no hacía nada, el comandante estaba parado, mirando para adelante con todo su, ¿cómo se dice? Su garbo, ¿no es cierto?, recibiendo la adulación de todo el pueblo en el griterío. Generalmente llevaban a uno que era el que manejaba el carro, pero entonces este hombre era agasajado en esa procesión, y allí va este hombre. Lo que llama la atención en esas procesiones es que en la mayoría de los casos, si no en todos, contrariamente a lo que sucedía en el campo de batalla, el comandante entraba allí adelante en ese carro sin portar sus armas. ¿Saben por qué? Porque no las necesitaba. Las necesitaba en la guerra. Pero ahora los enemigos que una vez fueron estaban totalmente imposibilitados. Iban encadenados, sometidos, humillados. Entonces, ¿para qué llevar el arma? Si estos hombres no pueden salir de una esfera, un radio de acción más allá de ese perímetro y completamente, sometidos por la fuerza militar. Y esta procesión era muy interesante porque, si bien es cierto, era un espectáculo para la audiencia, sin embargo, también era un mensaje de advertencia para alguno o alguna potencia, o alguna nación, o algún pueblo, que por casualidad quisiera desafiar a Roma. Esta procesión era como diciéndole al mundo, en aquel entonces, es cuidadito con meterse con Roma. Cristo es ese comandante. Jesús es el que va adelante, llevando este séquito. Y nosotros estamos allí, en este espectáculo, observando cómo ya no tienen ningún poder, están encadenados, están atados, han sido derrotados. Jesucristo obtuvo el triunfo sobre estas potestades. Por eso decía antes que es una pena que haya personas que hoy día vivan espantados de esta fuerza. Y me estoy refiriendo, obviamente, a los creyentes. Si tú no conoces a Cristo, entonces sí, estás en problemas. Pero aquellos que han conocido a Cristo, y bueno, tenemos que descansar en la victoria que obtuvo Cristo a nuestro favor, estar tranquilos. Así que ese es el cuadro que plantea el apóstol San Pablo en este asunto, ¿no es cierto? Cuidado, porque de acá yo creo que podemos hacer algunas conclusiones interesantes, ¿no es cierto? Para pensar. Una es que hay un mundo espiritual, basados en el verso 15, ojo. Nos están diciendo que hay un mundo espiritual que es hostil a Dios y a los hombres. Acá el asunto de si yo creo que hay entes que se desplazan en la esfera celeste o no, eso no cambia en absoluto el hecho de que sí hay. En el campo de la ciencia naturalista, se tiene una perspectiva materialista de las cosas y no se cree en absoluto de lo inmaterial. El hombre no tiene alma, no tiene espíritu, y mucho menos entidades que están desempeñándose en esa esfera intangible.
Pero la Biblia dice que sí. Y acá entramos entonces en asuntos de, bueno, ¿qué voy a asumir? ¿Voy a negar este asunto o voy a aceptar lo que me dice la palabra de Dios? Yo prefiero personalmente aceptar lo que me dice el Señor en su palabra. Y aquí Pablo está dando por sentado que existe este reino, este mundo espiritual que se mueve en una esfera que nosotros no podemos percibir con nuestros propios sentidos. La segunda cosa es que estos poderes han sido derrotados y despojados de toda su influencia sobre los hijos de Dios. No tengas miedo. Estate alerto. Ten los ojos abiertos. Mantente en oración, pero no tengas la cabeza metida en lo que el diablo puede hacer, sino que debemos estar pensando en la derrota que Jesucristo infligió sobre estas fuerzas. Y número 3, noten cómo en el verso 15 el apóstol Pablo está enfatizando, miren bien, la preeminencia de Cristo, que es el tema de toda la carta a los colosenses. Y sabemos que Él es el que lleva toda la gloria, el general, el comandante que ha derrotado estos seres, porque dice que Él los despojó, dice que Él los exhibió, y dice también ahí que Él obtuvo el triunfo. Y tomen nota que el apóstol Pablo nos está diciendo que toda esta gran obra se efectuó en la cruz del Calvario, en ese lugar que muchas veces genera muchas emociones. O sea que te das cuenta entonces que lo que nos dice Pablo es que la cruz no es un instrumento de derrota, es uno de triunfo. El triunfo para la salvación de tu alma y la mía también. Algo muy hermoso. Y bueno, entonces de esa forma sí podemos ahora hacer un pequeño desarrollo, porque nos damos cuenta que ese triunfo de Jesucristo es nuestro triunfo, es decir, el de los creyentes. No es que yo triunfé por hacer algo, sino que mi triunfo es adjudicado por lo que Cristo hizo en el Calvario a nuestro favor. Pero ese triunfo lo disfrutamos si estamos asidos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, que es lo que el apóstol Pablo menciona ahí en el versículo 19 del capítulo 2 que estamos analizando. Y esto entonces lo desarrolla este acto del triunfo de la vida de un creyente desde los versículos 8 al 14. Por eso decía que voy a empezar de atrás para adelante para que nos dé perspectiva de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y fíjense qué interesante, porque este hombre va a indicar algunas cosas. En primer lugar, va a mostrarnos el triunfo sobre el error ambulante. El triunfo del creyente en Cristo. Otra vez, en el verso 8, comienza diciendo, fíjense, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y cosas raras. Y empieza diciendo mirad, que por cierto es el verbo que lleva todo el énfasis en el original, en el griego. Es un imperativo, una orden de parte de Pablo. Y lo que quiere decir es, cuidado. Ten cuidado. Lo mismo que decía Pedro, ojo, que el diablo está por ahí. No tiene influencia sobre nosotros, pero ten los ojos abiertos. Entonces, tenemos que tomar cuenta de eso, un mandato del Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que tener cuidado es de no dejarnos atrapar por estos engañadores cuyo Dios acaba de ser derrotado y va en procesión detrás del Señor Jesucristo, que los derrotó en la cruz. Los expuso en la cruz. Ya no están escondidos en el misterio. Los pegó allí públicamente para que todo el mundo, que obviamente pone la fe en Cristo Jesús, los vea claramente. Qué pena, pienso yo, que a veces, yo no sé, cómo funcionan las cosas en este mundo, pero es una gran lástima que hay personas que se dejan llevar cautivos, por cierto, allí cuando dice, mira bien, que os engañe. La palabra griega, si la pasamos literalmente al español, hace referencia a una persona que atrapa, que enlaza a las personas, los encadena. ¿Y qué cosa? ¿Cómo es esto? A ver, ¿Jesús lleva prisioneros a los demonios en una procesión pública? Y después aquellos que escucharon el Evangelio se encadenan, se dejan llevar prisioneros por personas que salen con huecas sutilezas y tradiciones humanas. Aquellos que sirven a ese Dios que está derrotado, que es el diablo y sus secuaces, y nos atamos a estos individuos. Hoy es lamentable lo que está pasando. Hoy se siguen hombres que enseñan cualquier cosa, que siguen a un Dios totalmente distinto al que se revela en la palabra de Dios,
Y la gente se llena las iglesias siguiendo ese tipo de personal. Pablo dice, cuidado, no te dejes arrastrar, no te dejes secuestrar por estos individuos que no tienen sustancia en lo que dicen, no tienen fundamento, no hay materia en lo que ellos enseñan. Y es interesante porque, contrariamente a lo que estos hombres hablaban, nos dicen en el versículo 9, porque en él habita la plenitud de la deidad. Por alguna razón estos ponían en cuestionamiento esto. Y Pablo dice, no es así. Nos está diciendo en el capítulo 1, verso 15, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Si queremos ver al Señor, tenemos que mirar a Cristo. Alguien le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, pero escúchame, a ver, todo este tiempo estuve con ustedes y me preguntas, muéstranos al Padre. Con eso estaba sellando el asunto. Aquí está el Padre. Y bueno, en número 2 nos dice también nosotros estamos completos en Él. Qué cosa tremenda. Miren ustedes, nosotros, todo lo que tiene que ver con la salvación y nuestra relación con el Señor, está todo terminado. Todo está completo en Él. Ya no nos quedan cosas a mitad de camino. Número 2 nos habla del triunfo sobre el poder de la carne. Versículos 11 y 12. Mira tu Biblia. Y sabes una cosa, la frase central en estos dos versículos es la que dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. La circuncisión en el Antiguo Testamento era a ver cómo lo sintetizo, esto era una señal externa que se aplicaba al cuerpo de un hijo de Israel o un judío, para indicar que pertenecía a ese pueblo selecto, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Y en este caso Pablo entonces toma esa figura para mostrarnos cómo la persona arroja de sí, en la obra de Cristo, arroja de sí ese cuerpo pecaminoso. Y luego fíjense que habla de la descripción de la sepultura y la resucitación con Cristo, obviamente, que significa que por la fe que hemos puesto en ese Cristo, hemos muerto, y somos traídos nuevamente a una vida superior, a una vida nueva. Y esta nueva vida es la que este hombre pasa a describir del capítulo 3 en adelante con las cosas que ya les he mencionado al principio. Y número 3, Pablo nos habla del triunfo sobre el acta que estaba en prejuicio nuestro, versículo 14. La costumbre de los romanos en esa etapa, hace 2000 años atrás, era de clavar en el poste, clavarlo, ¿no? Obviamente me refiero al poste de los crucificados, ¿no? La causa del condenado. Con Jesús, si ustedes hacen un poquito de memoria, se hizo eso. Lo clavaron en el poste y pusieron arriba la causa de Jesús. Decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en 3 idiomas. Los 3 idiomas más populares de la época, el hebreo, el griego que, qué sé yo, podemos decir era el idioma internacional, y luego el idioma que se hablaba en Italia, en Roma, que era el latín. En esos 3 idiomas se puso la causa del Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que Pilato puso que la causa de Jesús es que era el rey de los judíos. Esto, claro, cuando el clero vio esta situación, los religiosos, se les sirvió la sangre, se fueron corriendo a hablar a Pilato, le dijeron, escúchame, a ver, esto, ¿por qué pones rey de los judíos? Tú lo que tienes que poner ahí es, él dijo que es el rey de los judíos, no que es el rey de los judíos. Pilato dijo, mire, no me vengan a molestar a mí, eso que puse, eso es lo que se va a quedar. Y creo que hay un poco de providencia acá, porque justamente ese poste que está levantado en la loma de la historia está indicando cuál es la verdadera causa de Cristo. No es alguien que dijo ser el rey de los judíos, un loco, un demente, sino que era verdaderamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que merece toda gloria y alabanza, no solamente por parte de los judíos, sino de todos los seres que pasan por esta historia. Bueno, nuestra lista, así como fue clavado el caso de Cristo, nuestra lista fue clavada, dice Pablo,
en la cruz. Es decir, todos los delitos, todas las faltas en nuestra contra, todo lo que digamos hemos hecho y que nos pone en un compromiso serio con Dios en lo tocante a la salvación, dice que se tomó y se pegó en ese poste. Y allí el Señor Jesucristo llevó esas culpas. Y por eso se nos adjudica el perdón que ninguno de nosotros merecemos. Así que es en esa misma cruz donde Cristo obtuvo el triunfo para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo concluye, versículo 16, nadie te juzgue. No dejes que estos maestros, estos individuos que se meten a veces adentro de la iglesia, vengan a ti y te digan, no, mira, ¿sabes qué? Necesitas más. A la salvación tienes que agregar otras cosas. O tienes que agregar cosas místicas. O tienes que considerar a los seres espirituales que flotan por ahí en una esfera que no comprendemos. O tenemos que practicar ritualismos extraños, importados de otras cosas. Dice, no dejes que estas personas te molesten, que te agiten la tranquilidad. Dice, no dejes que nadie te juzgue. Nadie. Y luego agrega en el versículo 17, nadie te prive del premio. No el premio que yo me gané, sino el premio que obtuvo Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Dice, no pierdas ese gozo, la satisfacción de disfrutar hoy en el presente, mientras vas de camino al futuro, ese bendito premio que Jesucristo obtuvo, derrotando las fuerzas del mal. Y por supuesto también tratando debidamente con el problema judicial en cuanto al pecado se refiere. Y mientras tanto, entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia crece. La iglesia se desarrolla. Es lo que nos dice en el versículo 19. Dice, en virtud de quién, la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. Dice, se va desarrollando. Pero cuidado acá con esto, La iglesia, nosotros y todo el cuerpo de Cristo, se va a ir desarrollando, dice este hombre, fíjate en el verso 19, asida, agarrada a Cristo, que es su Redentor, su Salvador, el que tuvo el triunfo y mantiene ese triunfo por nosotros. Y número 2, nos dice en la segunda parte del 19 que va creciendo en el conocimiento que Dios da. Ojo con esto. En el conocimiento que le otorga Dios. Esto nos invita a considerar la palabra de Dios, a someternos a esa palabra y no las enseñanzas raras, como indiqué, de hombres que sin escrúpulo tratan de llevarse cautivo a los feligreses y hacerles creer cualquier cosa. ¿No te gustaría disfrutar de ese triunfo? A ti te digo, lo que estás escuchando esto, ¿no te gustaría abrazar esa victoria, de hacer esa victoria de Cristo tu victoria? Dime, ¿no anhelas poder ser verdaderamente libre de deudas y de penas cuando se trata de las cosas de Dios? Que nada te moleste. ¿Sabes que hoy tú puedes disfrutar de ese triunfo para siempre, que Jesucristo obtuvo dando su preciosa vida para salvar tu alma y la mía en la cruz del Calvario? Yo no sé cuáles son tus problemas, no sé en qué condición estás. La mayoría de ustedes los conozco, los estimo mis hermanos. Acá hay algunas personas que ahora están escuchando esto a través de este video que están grabando y bajan ahora en el internet. A esa audiencia, tal vez, que nos está escuchando, ¿no quieres ser liberado? ¿Quieres vivir atormentado, hundido en los problemas, en las decepciones, en las mentiras que anda dando vuelta en este mundo? Cristo te ofrece en este instante una bendita y preciosa salvación. Entonces, acá tienes que determinar qué es lo que haces con tu vida. ¿Se la das a Cristo o vas a seguir en ese derrotero fracasado? En ese derrotero donde todo es inseguro, donde no sabes lo que va a suceder mañana. Y si conoces a Cristo, entonces lo que tenemos que hacer, lo que Pablo nos invita a hacer, es simplemente de vivir confiados en ese triunfo y vivir para el Señor. Vivir como personas, que en nuestros hogares caminen como corresponde y en nuestras relaciones cuando salimos a trabajar la misma forma. Así que si no conoces a Cristo, no dilates más tu relación con Dios a través del Señor.
Ve a esa cruz, acepta a Cristo como Salvador personal y como el Señor de tu vida, y si eres un creyente, entonces comienza a caminar en esa forma digna que Pablo quiere de esto, no solamente los hermanos de Colosas, sino de cada uno de nosotros. Ojalá entonces que este consejo que nos da este hombre pueda llegar a nuestro corazón y podamos al fin vivir y apreciar la excelencia de la salvación de Dios que obtuvo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esa obra extraordinaria, a veces casi incomprensible, porque es trascendente. Entendemos algunas cosas, pero hay mucho más que con el tiempo creo que llegaremos a aprender acerca de la magnitud de la salvación de Cristo. Y ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes, los que te conocemos, a vivir vidas triunfantes, vidas gozosas. Y aquellos que, si hay alguien que no te conoce, ya sea aquí en este medio o a través de esta filmación, Señor, si alguien no te conoce, yo te imploro que en el nombre de Cristo y mediante el ministerio del Espíritu Santo toques su corazón y pueda ver no a un hombre hablando, sino que te puedan ver a ti, Señor, a Cristo Jesús. Y más allá de todas las cosas que se venden hoy día a través de estos medios de comunicación, que ellos puedan venir a ese punto original que es la cruz del Calvario, donde tú derramabas tu vida gota a gota para salvar a aquellos que ponen su fe y confianza en ti. Dale, Señor, una vida triunfante en Cristo Jesús a pesar de las adversidades que encaramos en la vida. Y a nosotros una vida fiel y que vive satisfecha en los méritos de Cristo, en cuyo nombre oramos con acción de gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.